Saludos, bendiciones. La gloria, la honra, el poder, honor, sabiduría, imperio, potestad le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Le habla su hermano y amigo desde RD en Lizarzuela para compartir una porción de las Sagradas Escrituras. Estaremos hablando del tema la oración. A continuación vamos a escuchar una adoración, una alabanza en torno al tema. Gracias, Señor. La gloria y la honra es de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor. Agradecemos al Señor esta canción. Escucha, Señor, mi oración de los Salmos capítulo 5. Revela la intención del salmista David. Rey David, rey de Israel. Hace más de miles de años, este hombre, usado por Dios de acuerdo al corazón de Dios, caminaba y mostraba al pueblo el servicio a Dios. Y aquí en Salmos 5, él le dice al Señor: escucha, oh Dios, mis oraciones, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa es la entonación de este himno que acabamos de escuchar. Y vamos enseguida a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar una porción de la palabra de Dios encontrada en el libro de Mateo, la cual muestra cómo debemos orar, cómo Jesús nos enseñó a orar, teniendo previamente claro qué significa orar. Y vamos a leer para luego entrar de lleno en materia en torno a esta reflexión. En Mateo capítulo 6, en su versículo 5, dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando oréis,
no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas y las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ore, entra en tu aposento y cierra las puertas. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, te damos gracias, bendecimos y adoramos tu nombre. Aquí presentamos este servicio, esta reflexión para que tú estés tomando el control. Deseamos palabra de sabiduría, de entendimiento, que tu Espíritu Santo esté manifestando su poder. El que esté enfermo, Señor, y escuche estas palabras, sea sano. El que esté debilitado, sea levantado. El que esté caído, sea restaurado. El que necesita fuerza, Señor, tu poder se manifieste, porque tú nos das fuerza como el búfalo. Tú enderezas nuestros pasos, nuestros caminar. Espíritu de poder sea dado. Espíritu Santo, manifiéstate. Gracias por tu palabra. Ahora queremos que nos hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí, en esta porción de la palabra de Dios, nos muestra el Señor Jesucristo, quien fue un hombre lleno de oración. Le pedía a los discípulos, le expresaba que deben orar en todo tiempo para no caer en tentación. Se iba a las montañas a orar. En la elección de los discípulos, dice la Biblia, que pasó la madrugada entera orando al Padre para seleccionar a los 12 apóstoles. Cada vez, en cada situación, se iba, se apartaba y le expresaba a los discípulos de algunas situaciones de personas endemoniadas que no salían debido a que era a través de la oración y del ayuno. Es decir, la oración es hablar con Dios, expresar, es comunicarse con Dios. Conocemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todos los lugares y escucha. Ahora bien, Él nos ordena a que nosotros busquemos en oración su rostro. En esta oportunidad, Jesús establece una regla de cómo debemos orar, porque muchas veces entendemos que repitiendo, haciendo, mostrándonos delante de la gente, Dios va a escuchar la oración, y aquí muestra que no. Él dice que cuando vayas a orar, no sea como los hipócritas, que creen que ellos aman orar en pie en la sinagoga, es decir, delante de la gente, para ser visto, en las calles, para ser visto por los hombres. Y dice que de cierto, ellos tienen ya su recompensa. Ese espíritu de soberbia, de orgullo, de jactancia. En una oportunidad Jesús relata una convocación, una oración de un publicano y un fariseo. Le dice la Biblia que el fariseo decía que él oraba, ayunaba, y que no era como aquel publicano que estaba allá orando, que él era totalmente diferente y que expresaba unas condiciones totalmente distintas. Y aquí hablaba Jesús en torno al otro hombre, que era el publicano, considerado un recaudador de impuestos del Imperio Romano, allá en Israel hace casi 2000 años, cuando Israel estaba bajo ese protectorado del Imperio Romano. Dice la Biblia que el publicano, su oración era: sé propicio, mi Señor, a este pecador. Se humilló delante de Dios, mientras que el fariseo se creía que porque daba limosna, ayunaba, hacía cierta caridad, tenía cierto reglamento y ciertas habilidades, solemnidades, por eso iba a ser escuchado delante de Dios. Y dice la Biblia que
fue humillado porque se jactó delante de Dios, delante de su presencia, y que el otro fue justificado debido a que él se humilló. Y este pasaje se encuentra en Lucas 18, 9 al 10. Me gustaría leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera a Dios: Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humilla, que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una situación que Jesús presenta en esta parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era considerado un religioso, una persona que tenía la palabra de Dios, la ley de Moisés, y que era el que llevaba al pueblo a la enseñanza de Dios, le mostraba la enseñanza de Dios allá en Israel hace casi 2000 años. Y este supuesto religioso que tenía a Dios en su corazón, dice la Biblia, que decía que no era como los demás, que no era pecador, que no era ladrón, que no era adúltero, que no era ni como aquel publicano. Y aquí habla de la confianza en sí mismo. El que se cree justo, el que se cree sabio, el que se cree entendido, Dios usualmente lo humilla, debido a que Dios no va con la soberbia. Al altivo Dios lo ve de lejos y al humilde Él da gracia. Significa esto que Dios busca en cada oración que hagamos ser humilde, venir a Él de todo corazón y expresar nuestra condición, de que nuestras obras son como trapo de inmundicia, de que nosotros no merecemos hablar con un Dios tan poderoso, tan omnipotente y tan grande como es Jesucristo. Entender que nosotros, también como los demás, tenemos pecado, tenemos situaciones adversas, necesitamos de Dios para que Él nos limpie, para que Él nos purifique. Debemos entender que no debemos ser religiosos en cada oración que sostengamos. No podemos humillar al otro, ni creernos que nosotros estamos en la verdad y humillar al otro. No pensar que nosotros estamos limpios de pecado. La Biblia habla en los Romanos, en el libro de los Romanos, que no hay ni siquiera uno justo. En Isaías habla que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Significa esto que nosotros no merecemos este regalo tan grande que Dios nos ha dado, poder comunicarnos. Y esto lo hizo a través de Jesucristo, mediante la fe en Él, poder compartir, hacer contacto. En la antigüedad estaba establecido solo el sacerdote que se acercaba a la presencia de Dios, a orar, a presentar los sacrificios delante de Él. No se permitía al pueblo, solo el sacerdote era el intermediario entre el hombre y Dios para llevar el mensaje mediante macho cabrío. Y esto estaba establecido solamente para los hebreos. Para los gentiles no había esa situación de conciliación o reconciliación con Dios. Es decir, Jesús hace casi 2000 años viene, dice la Biblia, que el velo se rompió cuando Él fue crucificado y que dio apertura tanto a los judíos como a los gentiles poder acercarnos a Él. La Biblia habla que Él es el sumo sacerdote. La Biblia habla que Él es el intermediario entre Dios y los hombres. No es María, no es ninguna divinidad, no es Pedro, no es ningún santo. El intermediario es Jesús, quien murió por nosotros. Lo establece en el libro de los Hechos. La Biblia completa habla que Jesús es la roca, que Jesús es el mediador del nuevo pacto, que Jesús es el que ha abierto las puertas para que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente a su trono. Lo habla también el libro de la carta de los Hebreos. La Biblia completamente habla
de ese acercamiento a través de Jesús. Ninguna divinidad, ningún intelectual, ningún teólogo, ninguno pueden acercarnos a Jesús. Solo Jesús a través de su sangre. Ni María, la madre de Jesús, es intermediaria. Si buscamos la Biblia nos daremos cuenta que María daba gracia a Dios porque encontró a su sierva, encontró gracia en su sierva. Y dice la Biblia que María se acercaba a Jesús a buscarle, a alabarle y adorarle. En el libro de Hechos, capítulo 1, dice que ella fue una de las mujeres que se acercó en el día de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha de los 50 días. Se acercó en el siglo I a buscar la promesa de que iba a llegar el Espíritu Santo como llegó. Expresado esto, debemos comprender que la oración es un acto de reconocimiento de nuestra condición, de que necesitamos a Dios y debemos hacerlo de la mejor forma, como lo establece la Sagradas Escrituras. No es como te diga el hombre, no es como te exprese el evangelista o el sacerdote o el padre o el papa, es como expresa las Sagradas Escrituras, esta palabra que cambia, transforma, esta palabra que Jesús nos dejó para guiarnos al camino de la verdad, de la vida, de la salvación. En ningún otro hay salvación, solo Jesús. Lo establece en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede salvarnos. Y como es el único que puede salvarnos, debemos de llevarnos de las enseñanzas. Los evangelios establecen esas enseñanzas que Jesús dejó para aprender a orar, para aprender a vivir una vida como Él vivió. Mateo 11:28 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, que es fácil, mi carga. Y aquí en este libro de Mateo 6:5, dice que no debemos ser como los hipócritas, que no debemos orar como ellos, que ellos aman orar para ser vistos por los demás. Es decir, no podemos ser hipócritas, no podemos querer aparentar. Jesús siempre establecía esa vida de apariencia, la condenaba, la juzgaba. Decía que debemos de orar con sinceridad y que Dios es un Dios que escucha en toda la parte, que debemos orar en lo secreto y que allá en el aposento donde estemos, Él va a escuchar. De manera que cada vez que oramos y queremos ser vistos por los hombres, como Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, hablando de la hipocresía de ellos, que ellos amaban las largas oraciones, que ellos amaban estar en la plaza, que ellos amaban los primeros lugares, que ellos siempre buscaban la forma de impresionar a los demás y que iban con la grande vestidura, con vestidura muy hermosa y resplandeciente para presentarse delante de los hombres. Y dice la Biblia aquí que ya tienen su recompensa esa gente que son hipócritas, que solo quieren orar delante de las demás personas para ser vistos. La oración es una intimidad, la oración es una comunión, la oración es hablar con Dios, la oración es la confianza que tenemos hacia Dios, la oración es tener fe hacia Él, la oración es entender que Dios es espíritu y que por lo tanto debemos buscarlo en espíritu, como habla en el libro de Juan, en su capítulo 4, cuando expresa el mensaje de la mujer samaritana, que Dios es espíritu y es necesario que el que lo busque en espíritu y en verdad. Es decir, que esa es una de las condiciones principales, buscar a Dios en espíritu y en verdad. La condición número 2 es entender que Dios en lo secreto escucha y que Él recompensa a los que lo buscan a Él con corazón sincero, honesto y dedicado a Él. Basta ya de escuchar estos sermones que aparecen por ahí del Evangelio de la Prosperidad, que debemos proclamar, decretar, que debemos de dar órdenes a lo que queremos, que debemos de asumir que ya lo tenemos. Basta ya. Jesús habló de tener fe como un grano de mostaza. Jesús habló de tener confianza en Él, pero nunca de darle orden a Él, nunca de decretar, nunca ese mensaje que anda y que está acabando con las iglesias y con muchos creyentes, que debemos proclamar, decretar. Eso es mentira. El único que decreta son los gobernantes, los presidentes,
El único que decreta es Dios, que nos da orden, y dice la Biblia que Él ha dejado su ordenanza y sus mandamientos. No tenemos, no podemos, no tenemos la capacidad de decretar y darle orden al alfarero. Recordar que nosotros somos el barro. Recordar que Él pagó el precio. Recordar que Él, un corazón humillado y contristo, no humilla jamás. Y Él habla que bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. Él habla de esa entrega, de esa condición que debemos entender. Jesús vino, padeció por nosotros, por nuestra causa, para acercarnos a Él. Y esto se hace a través de la oración. Él habla aquí, eh, no dejemos de orar para no caer en tentación, porque inmediatamente dejamos de orar, vienen entonces situaciones adversas que pueden sacudir nuestra barca. Entonces, uno de los propósitos de la oración es no caer en tentación. Por eso muchas veces hay muchos que caen en tentación, porque no mantenemos esa comunión con Dios. Orar, alabar, bendecir el nombre de Jesús. Recordar que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y en tal sentido debemos mantener esa confianza, esa oración. Él exige de nuestras vidas una vida de oración, una vida de humildad, una vida de cambio. Y si seguimos leyendo, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, que para que Dios nos escuche no es necesario esa liturgia, esa solemnidad, ese acto que muchas veces llegan muchos religiosos y pensando que por esa actitud van a ser escuchados. No es por esa actitud, es por una vida entregada a Cristo, es que seremos escuchados. Que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo en esta cita bíblica de Mateo 5, en versículo 5 en adelante, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un reconocimiento, es un modelo de oración en el cual no debemos perdernos. Debemos de tener en cuenta el reconocimiento de Dios como Padre, como Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea su nombre implica que Él es santo. Y dice la Biblia que como Él es santo, debemos ser santos. Estos son los parámetros para entender cuál es la adecuada y correcta oración delante de Dios que es aceptable, agradable y perfecta delante de Él. Y dice, vosotros pues, sigue diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es el deseo, es el anhelo por lo espiritual. Como Dios es espíritu, espera de nosotros esa vida espiritual. Y dice que venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, que la oración debe ser la voluntad de Dios. La oración debe ser que venga el reino de Dios a nuestra vida. La oración debe ser que su voluntad sea hecha en el cielo, también así en la tierra. Y dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ese pan, tanto el pan espiritual como el pan físico, debe ser pedido. La Biblia habla en Mateo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que las sagradas escrituras es el pan que alimenta nuestra vida espiritual y que puede mantenernos, puede sostenernos para vida eterna. Debemos pedir ese pan, no es tan solo el pan físico, el pan material o el pan que nutre nuestra vida física, sino también el pan de las Sagradas Escrituras. Y dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que también debemos perdonar. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano se considera homicida, en Primera de Juan. Jesús habló que debemos amar a nuestros enemigos. Jesús habló bastante de esto y en un momento dado muestra una enseñanza de un samaritano, un intérprete de la ley, un gentil y todo tipo de personas, habida y por haber, en un ejemplo en el que muestra quién es tu prójimo. Y en esa enseñanza Jesús les revela cuando un señor se encuentra en un camino dado
y es agolpeado y lo dejan por muerto. Y pasan diferentes personalidades que son el sistema religioso existente en ese entonces y que hoy por hoy también existe. Dice que cruzó un fariseo y él mismo no fue a socorrer a esa persona que estaba golpeada. Pasó un samaritano entre tanta personalidad y este fue el que fue a ayudar a ese hombre. Y no tan solo lo llevó para ser curado, también que donde lo dejó, dijo que lo curaran, que él iba a pagar los gastos. Y ahí muestra que no tan solo es venir delante de Dios, es arreglar nuestra vida antes de venir delante de Dios. Es tener ese amor hacia los demás, hacia las demás criaturas que Dios ha hecho. Perdona nuestras ofensas o nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que ese es otro elemento. ¿Cuánta gente van delante de Dios en oración con raíz de amargura, con odio, con situaciones muy ofensivas hacia el prójimo y quieren que Dios lo escuche? La Biblia habla que si no amamos a quien vemos, no podemos amar a quien no vemos, que es a Dios. Él habla de una comunión previamente con el prójimo, con el ser humano. Inclusive los 10 mandamientos nos muestran que más del 80% habla de una comunión con los demás seres humanos. Habla que amará a tu prójimo como a ti mismo. No matará, no hurtará, no codiciará. Y habla de tantas cosas que son elementos fundamentales en esa comunión con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con los necesitados. Inclusive en Santiago habla que el que quiera ser religioso debe de ayudar al necesitado, a la viuda, guardarse del mundo sin mancha. Es decir, que en la oración debemos tener presente de tener un corazón limpio, perdonando a los demás para que Dios pueda perdonarnos. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hubo una mala traducción. Dios no mete a nadie en tentación, más bien Dios prueba. Esta palabra lo que quiere decir es, más líbranos de la tentación. Y al final dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y más abajo en el versículo 14 y 15 de este Mateo 5 dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. Porque si perdonamos a los hombres nuestras ofensas, os perdonará también vosotros, vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Significa esto que Dios te perdonará en la medida que tú perdones a otro. El poder de la oración. Otros versículos de las Sagradas Escrituras muestran una gran verdad en torno a la oración. En el libro de los Salmos 6, 66, 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me había escuchado. Es decir, que debemos de venir ante Él con corazón humillado, pedirle a Él que nos perdone para que Él pueda escucharnos. En Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Debemos ser justos, debemos tener una vida digna delante de Él, y esto lo conseguimos a través del sacrificio de Jesucristo. No es por nuestra obra. La Biblia habla que las obras de los seres humanos se consideran trapo de inmundicia. Cuando le habla al pueblo hebreo en el libro de Isaías, al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Daniel 9:18. Significa esto que nosotros vamos delante de Él, no para ser escuchados por nuestro mérito, sino porque
la Biblia muestra que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Salmo 5:3, por la mañana, Señor, escucha mi clamor, por la mañana te presento mi ruego y quedo a la espera de tu respuesta. Significa que cuando oramos debemos esperar, no podemos ser impacientes, porque Dios sabe cuál es la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios es perfecta y conviene la voluntad de Dios antes que la de nosotros, porque Él sabe de qué tenemos necesidad y si nos conviene lo que estamos pidiendo. En 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Significa esto que la confianza que debemos tener en Él al acercarnos a Dios, a Jesucristo, es que cuando pedimos a Él conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Es decir, que su voluntad debe ser lo primordial en nosotros. Y aquí, en esta enseñanza de Mateo 5:5, muestra cómo debemos orar. En el libro de Lucas 11:2, los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Al ver que los discípulos de Juan fueron enseñados por Juan, le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Y dice en Santiago 4:3, y cuando pide, no recibe porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios no escucha una oración apasionada, una oración en el que la pasión sea lo primordial para el disfrute de los deleites de la carne. Por eso el libro de Santiago habla que por eso no se escuchaban las oraciones, porque pedían para satisfacer las necesidades de la carne. Mateo 26:42, por segunda vez Jesús se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Esto fue horas antes de ir a la cruz del Calvario. Jesús se apartó, invitó previamente a los discípulos para que oraran con él, ya que se encontraba muy cansado, se encontraba muy triste y quería que los discípulos lo acompañaran. Y dice la Biblia que los discípulos tenían sus ojos cargados de sueño. Jesús lo pidió 1 y 2 veces y ya la tercera vez lo dejó. Y ahí clamó pidiéndole a Dios que pase esta copa, la copa de la cruz del Calvario, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en Mateo 9:24, sí, creo, exclamó de inmediato al padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. En un momento dado, un padre en el que veía a su hijo que estaba poseído por un demonio, Jesús le pregunta que si tenía fe y él le dice que le ayude con su fe, con su incredulidad, en poca palabra, porque su situación lo había agolpeado, estaba atravesándose una situación muy, muy difícil y le pidió a Dios, fue con un poco de duda y le pidió a Dios que le aumente esa fe. Y ahí él recibió el milagro. Su hijo fue liberado de posesiones demoníacas. Significa que la oración también rompe las cadenas. La oración trae liberación. La oración quebranta los yugos. La oración es poderosa. Inclusive en Efesios 6 habla que uno de los instrumentos de guerra, del armamento de guerra, es la oración. Orando en todo tiempo con oración y súplica. En Mateo 18:19 otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Solo debemos ponernos de acuerdo, solo debemos clamar, orar, pedirle a Él y entender que la base fundamental para aprender a orar es la palabra de Dios. No son las liturgias, las solemnidades, la ideología, las enseñanzas que un hombre puede o una mujer puede darte. Debe acercarte a Dios en humillación, en humildad y pedirle a Él de todo corazón
que, que se acerque a ti. Pero esto es a través del Espíritu Santo. Esto es a través de las Sagradas Escrituras. El mensaje de Dios que puede transformar nuestra vida. El Espíritu de Dios nos dará la palabra adecuada cuando venimos a Él. El arrepentimiento debe ser el primer paso, el reconocimiento de que somos criaturas, de que tenemos una necesidad y de que nuestra vida está necesitada de Él para poder ser escuchado. Debemos comprender que debemos perdonar a los demás y tener una vida ejemplar, pero no para ser escuchados, sino más bien porque Él nos ayuda a vivir una vida en gracia delante de Él, una vida ejemplar. Dice la Biblia que el que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Dice la Biblia en Juan que el que le ama debe guardar sus palabras. Él nos mandó, por su fruto lo conoceréis. Él expresa que debemos dar fruto, pero no entender que estos frutos es el motivo por el cual vamos a ser escuchados. Las obras que hagamos, no. Primero debemos entender que hay un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre, Jesucristo. Y que una vez conocido a Cristo, Él nos dará el poder, nos dará el momento en que debemos de dar ejemplo cada día. El poder de la oración. Bendiciones.